Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar de hoy, de la parte del mundo que usted me esté escuchando y que usted me esté viendo. Bien, mis hermanos, pues una vez más le damos la bienvenida aquí a su canal, El Palenque del Cimarrón, este canal de YouTube que le desea un feliz fin de semana. Y hoy vengo a responder a muchos de las sugerencias, a muchos de las preocupaciones, de los comentarios que hacen mis amigos, hermanos, mis compatriotas, y para dar respuesta también a todos estos enemigos y adversarios. Hoy no es una directa como las directas que damos, hoy es una directa informativa y educativa. Abrid oído porque hoy tendremos una directa informativa y educativa para todos, y que creo que los más inteligentes comprenderán y entenderán. ¿Cómo se llama la directa de hoy? Diálogo y respeto sobre un tema. Bien, repetimos. Diálogo y respeto sobre un tema que puede traer un debate, pero que este debate tiene que ser con respeto de las partes que van a participar en el diálogo que se va a hacer sobre un tema. Y traigo esto porque, bueno, aquí traigo algunas de las normas que debe tener ese diálogo y ese debate. Primeramente, el que va, y esto es un consejo para todos, el que va a modelar o va a dirigir el diálogo y este debate, primero tiene que hacer un análisis sobre los objetivos que va a dialogar. Es decir, un análisis sobre los objetivos del tema que se va a dialogar, que va a producir un debate. Usted tiene que investigar sobre esos objetivos y para poder saber qué va a responder y cómo va a llevar usted este debate. Si usted no se prepara, si usted no tiene total conocimiento, pues no logra los objetivos de ese tema que usted va a tratar en el diálogo y en el debate, porque puede que se le vayan de las manos. Buscar un debate sobre un tema y sus objetivos donde haya respeto a las opiniones y criterios sin apartarse del tema y sus objetivos. Y fíjense cómo es que le digo, hay que buscar en un debate sobre un tema donde sus objetivos en el debate no se vayan a salir de ahí para desviar lo que usted ya planificó y lo que usted quiso llevar a debatir. ¿Y por qué digo esto? Y he oído de nuevo. Porque hay personas en las redes que están dirigidas, escuchen, están dirigidas a romper estos diálogos, estos debates y estos temas que traen o se traen a las redes. ¿Y cuáles temas? Los que son a favor de Cuba, los que son a favor de algo que viene sobre un hecho de genocidio, un crimen cometido, como los deportados, etc. Entonces ya usted se preparó, usted estudió lo que usted va a conversar, lo que usted va a dialogar y lo que usted va a debatir. Pero entonces vienen personas, que vuelvo a repetir, que están dirigidas algunas se le paga para interrumpir estos diálogos. ¿Por qué? Porque estos diálogos y estas directas, cuando se hacen en las redes, llegan a un espectro más grande. Incluso comienza a existir la curiosidad por saber mucho más de qué se habló y abre el entendimiento a otros que desconocían de ese tema y de sus objetivos. Entonces estas personas tratan de confundir, se alteran, dicen grosería y se convierte
esa directa o ese live que se está haciendo en un solar. Yo ayer pasé por un lugar, no quiero ofender a nadie, y no me dio deseo, y lo digo aquí mis hermanos, de participar en ese live. Porque la persona que lo estaba dirigiendo lo estaba haciendo muy bien, pero la otra persona a la cual le dieron participación atacaba con grosería, atacaba con chusmería, y no parecía un live ya lo que estaba sucediendo. Más bien era provocar a la otra parte, aunque no tenga la razón, pero hay que saber llevar un live y hay que ser inteligente y saber llevar los objetivos y el tema y no apartarnos. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien viene aquí y comienza a decir, porque le voy a dar por ahí, ya no está cumpliendo el objetivo que yo traía, un tema, ni está cumpliendo el objetivo del debate que yo quería hacer. Y lo que se está buscando es apartarnos del tema para provocar lo que yo digo, discordia, para provocar problemas entre los que están escuchando y el que está haciendo el alarde. Oído, alarde, porque yo estoy seguro que ese no hace nada. Mi abuelo me decía una frase constantemente y que yo me reía. Cuidado con el perro que muerde callado. Esos viejos siempre. Mijo, cuidado con el perro que muerde callado. Y verdad que en la vida, en la realidad, lo viví. Había quien no alardeaba y decía lo que iba a hacer y era más peligroso. Súper peligroso y que no había quien pudiera con aquello. Ese no ladraba. Ese. ¡Wow! Y tú decías, ¿de dónde salió y cómo fue? Porque esas personas no se provocan. Cuidado con el perro que muerde callado. Cuando usted ve a un perro ladrar mucho, hay que decir la otra parte que decía mi abuelo. Dime de qué presume y te diré de qué careces. Muy objetivo y una gran verdad. Entonces, cuidado con los perros que muerden callado. Para los groseros, para los alardosos, para los provocadores. Porque eso que dijiste que vas a hacer, te lo pueden hacer sin aviso y de mil maneras y de muy mala manera, de los que tú no te puedas recuperar. Porque tú no conoces el interior de cada persona. Y a veces detrás de una persona pasiva, tranquila, una persona que aparentemente para ti no significa un peligro, hay un monstruo dormido que no es bueno despertar. Entonces, mis hermanos, volviendo al tema del pollo, del arroz con pollo, como le decía, cuando se va a hacer un diálogo, hay que tener conocimiento de qué tema vas a hablar y de sus objetivos. Y entonces promover el debate. Siempre el debate, como lo decía aquí, con respeto. Respeto usted hacia la persona que tiene opinión y criterio y él respetando también tu opinión y criterio. Porque ya tú tienes conocimiento de qué vas a hablar, ya te preparaste y tú sabes que el 90% tú lo tienes ganado porque tú tienes el elemento en la mano. Ya tú fuiste a varias fuentes, ya tú fuiste a donde fuiste, ya hiciste acotaciones y anotaciones y ya tú sabes de qué puede salirte y cómo responder. Pero mediando el respeto. Hasta aquí el primer punto de mi directa de hoy. Entonces, cuando tú analizas, lo primero que tienes que analizar son las causas y efectos. Y cuando vas a analizar, que esta es la segunda parte, causa y efecto, tienes primero que saber de qué vas a hablar en tu tema, qué son las causas, de lo cual tú vas a buscar un debate. Es decir, vas a hablar de algo y tú tienes primero que decir a qué objetivo tú vas a hablar. Si es bueno y es malo,
si hay causa y si hay efectos. Y sobre aquí, ahora sí, voy a entrar en un análisis. Como todos sabemos, se habla mucho en muchas directas y en muchos live, mis hermanos, se habla de por qué hoy. Oído que quiero que me escriban porque estoy contento por la cantidad de personas que me están escribiendo, pero que me escriban contestando aquí y que hagan anotaciones para que me contesten las preguntas que yo acabo de hacer y suelto al espectro. Cuando usted va a analizar a Carlos o al cimarrón y usted dice, no, usted llegó a esa casa, usted logró conquistar esa casa, usted logró ganarse esa casa, pero cuando alguien que está en ese lugar donde usted llegó no le gusta la forma en que usted va a realizar los cambios de esa casa, porque esa persona ha mantenido el lugar oprimido, apoderándose de lo que tienen las demás personas, y no le conviene que usted sea un ejemplo y que las personas lo sigan. ¿Me oyeron? Estoy hablando en el terreno para que conozcan personal. Llegué, conquisté esa casa, me gané esa casa, pero la persona sabe cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, y no quiere que yo prospere en esa casa para demostrar que yo no soy nada. ¿Y cómo comienza? Buscando primero que usted no tenga una buena economía para echar a andar su casa. ¿Y cómo lo hago? Pues una forma de bloquearlo por diferentes lugares. Oye, al de la tienda, a este no me le venda si no te paga al cash. Y todos los días lo que te va a comprar, cuando todo el mundo está comprando a plazo, a ti te impone el pago del cash. Segundo, oye, al que presta, a este no le preste dinero, que este es muy mala paga. No. Y si tú le prestas, tú tienes que irte de aquí porque ya tú tienes un negocio con aquel poderoso. Entonces, ese prestamista, para no decir ese banco, ya tiene un negocio con el poderoso. Y si se pone contra el poderoso lo desaparece y le impone sanción. Entonces, cuando ya tú gastas todo lo que tienes, tú tienes que ir a pedir prestado porque ya no tiene. Y cuando has comprado a alguien que te ha puesto un plazo, ya se te acabó el dinero para pagar por plazo a lo que tú estabas pagando porque tuviste que comprar otros productos al cash. Y ya no te da para pagar los plazos que están puestos. Entonces tienes que ir al prestamista o tienes que ir a un banco. Y ese no te presta. Y comienza tu casa a tambalearse. Y de momento te dice, no, a este no me le dé, porque tiene una planta, no me le venda combustible, ¿para qué eche a andar esa planta? Y si te va a comprar el combustible, al cash. Cuando todo el mundo compra por plazo. Y cuando has comprado a otro lugar el combustible, tampoco tienes para pagar los plazos porque no tienes. Porque te van cerrando las puertas. Te van asfixiando poco a poco. O tú entregas la casa, o te asfixiamos, o te vas y dejas la casa. Y cuando tú compras medicina para atender los tuyos, ya no las puedes comprar y se te puede enfermar la gente. Y parte de esa gente se te empieza a morir. Porque con las medicinas que tienes no los puedes salvar. Porque nadie te tiene y tampoco tiene presupuesto para comprar las medicinas de la casa. Y llega un momento que va pasando y esa plantica que tú tenías se te va echando a perder
Porque como tú tienes que utilizar otro combustible para poder producirte electricidad de tu casa, las plantas comienzan y nadie te quiere vender la pieza de repuesto, ni tampoco tiene dinero para comprarla. Y la planta tienes que ir a remendarla y hoy a echar andar y me hace te rompe. Y esa plantica que te da corriente en la casa, todos los días tiene un problema. Y todos los días revienta. Porque ya la planta está vieja, no tiene recursos y no tiene pieza de repuesto para la planta. Entonces la casa comienza a tambalearse. No hay comida para la casa, no hay medicina para la casa, no hay vida para la casa, no hay corriente para la casa. ¿Y tú cómo te empiezas a sentir? ¿Mal? Porque están buscando soluciones y algunos amigos comienzan a darte algo por lo que tiene, pero todo el mundo hoy es un mundo de mercado. Y la casa va, pero no es igual. ¿Y sabes por qué no es igual? Porque ese no quiere que cuando tú tengas todo lo que tienes que tener para tu casa brille y los demás te sigan. Y tú sirvas como un farol para que los que más miren para ti. Es decir, pero mira, fulano, eso sí. Pero el que tiene el poder, la potencia, dice, conmigo te vas a morir porque lo que te voy a hacer, todo lo que te puedo hacer. Y comienza con tu gente. Viste que no puede. Viste que esto es un fracasado. Viste que este es un fallido. Viste, cuando el que te está asfixiando es el que no te permite, le dice a todo el mundo de los tuyos que tú no sirves, que tienen que buscarse a otro porque tú no sirves, que hay que salir de ti porque tú no sirves, porque mira cómo está la casa. Oído, mi gente, y yo lo estoy hablando hoy en una persona y eso se llama Cuba. He aquí la parte tercera y última parte. Hablamos del análisis del tema, de los objetivos del tema, de cómo dialogar bien. En este diálogo, que no hay diálogo, sino es informativo y educativo, lo primero que hay que analizar cuando vamos a hablar de una persona o de un país son las verdaderas causas que le imponen avanzar a ese país. Las verdaderas causas objetivas que le imponen avanzar a ese país. Y el efecto que tienen las medidas que se han tomado contra ese país. Y si usted quiere saber cuáles son los efectos, lo primero que tiene que conocer que existe en las redes, y va a ir a Google, y lo digo como decimos, yo lo que ya hablamos inglés, Google. Usted va a Google y busca y pone arriba en Google Lester D. Mayori y de buscar. Y le va a salir que este era un directivo del gobierno de John F. Kennedy. Y que este fue uno de los promotores de la idea y suscriptores del embargo, hoy con su nombre verdadero, bloqueo inhumano, criminal, injusto y genocida contra Cuba, el pueblo de Cuba y la familia cubana. El que no lo quiera creer, vuelvo a decirle que tiene que analizar las verdaderas causas y el efecto que produce el bloqueo, las sanciones y medidas, además de colocar a Cuba en una lista de país patrocinador del terrorismo. Colocar a Cuba en una lista de país patrocinador del terrorismo, porque está en el mundo a través de la ONU sancionado y prohibido comerciar con terroristas y patrocinadores de acciones terroristas. País que viola esta norma
y se ponga a comerciar con países que son terroristas o patrocinadores del terrorismo, son sancionados y son sancionadas aquellas empresas, laboratorios, bancos, etcétera, navieras que comercien con esto. Y no pueden después comerciar con los poderosos, lo que es un daño económico también para estas empresas, corporaciones, navieras, etcétera, etcétera. Ese es el efecto. Y si por más de 63 años ha existido ese embargo o bloqueo, y por más de 65 años han existido esas medidas y sanciones, y para oficiar más esta lista, ¿cuáles son los efectos? Yo creo que alguien que tenga una pequeña chispa de inteligencia, que no sea un subnormal, que no sea un analfabeto, comprenderá del primer análisis que dije de la casa y comprenderá lo que se llama los efectos de todas las medidas que se han tomado por el gobierno de Estados Unidos con la complicidad de algunos países del mundo y de Europa contra Cuba. ¿Y oyeron la palabra? Complicidad. Porque no se entiende que si usted todos los años vota una resolución a nivel internacional en la ONU contra el bloqueo, usted se olvide después que usted votó y entre en complicidad con los Estados Unidos. ¿Cuáles son los efectos de estas medidas? Pues bien, mis hermanos, los primeros efectos, y escuchad, como digo aquí, son lo que provoca a Cuba, a los cubanos y a la familia cubana, a su sistema de salud, a su sistema de alimentación. Y digo su sistema de alimentación porque aquí hablamos de lo que provoca a la hora de producir alimentos y a la hora de no tener combustible y no tener equipo para la producción agrícola y fábrica para la producción de otros tipos de alimentos y materias primas para la producción de alimentos. Porque de aquí la materia prima se llama pan también, se llama harina, pasta, etcétera. Pienso para animales, porque eso es la explicación que estoy dando. Y también para su sistema energético, aquí donde nos paramos ahorita que dijimos que si no podemos comprar combustible y tampoco tenemos acceso al financiamiento para poder reparar, ya que el combustible que usa hoy nuestras termoeléctricas es el petróleo cubano, que es un petróleo altamente con un alto por ciento de azufre. Todos sabemos que el azufre es una sustancia muy activa que descompone muy rápido algunos metales y por lo tanto necesita ese petróleo de diluentes, sustancias, para que sea mejor, para que dañen menos a estas industrias, a estas termoeléctricas. Y como tampoco tenemos poder comprar esta sustancia para la dilución de este combustible, pues se nos dañan más rápido las calderas. Y esos son los salideros, los remiendos. Y nadie quiere entenderlo. Todo el mundo piensa que no hay corriente porque no queremos darle corriente al pueblo. Y a veces yo me pienso y me pongo acá y acabo de poner el ejemplo de que tú tienes una casa y que tú no tengas para producir tu plantica corriente. Y no te vendan el combustible, y no te dejen dar el combustible. Y tampoco te permitan que tú puedas, que alguien te preste dinero para arreglar esa plantica. ¿Es culpa tuya? ¿O es culpa o es uno de los efectos de las causas por las cuales te están haciendo guerra a ti? Entonces no hay que ir a una escuela para entender que tenemos que estar del lado nuestro. Y te vuelvo a decir, cuando tu sistema no es fallido ni fracasado, porque tiene y no hace.
Tú tienes que analizar un sistema cuando tiene todo y tú dices, ¿cómo teniéndolo todo? Tenemos apagones. ¿Cómo teniéndolo todo? No tenemos comida. ¿Cómo teniéndolo todo? No tenemos transporte. Porque la otra parte es tu sistema de transporte. Entonces, no se puede comprar un neumático para ese transporte. No se puede comprar combustible para ese transporte. No se puede comprar pieza de repuesto para ese transporte. Y para contra hay un vandalismo de algunas personas incitadas desde ese país mismo que está produciendo guerra, tirarle piedra, meterle con palo, ataca, porque son incitados y detrás está a quien le paga para que incite. Y a veces no nos damos cuenta que hay un incitador, hay alguien que nos está buscando provocar que nosotros hagamos y ese es el que se lleva el montón. Y tú, con tu plum, para una prisión. Y después que estás ahí, no eres un preso político, eres un anormal. Porque después tu mamá tiene que buscar una java donde no hay comida. Después te tienes que estar fajando con leones allá adentro porque tú llegas nuevo y tú no eres león. Y después tú no vas a dormir como en tu casa aunque no tenga corriente. Ahí adentro eres un preso. Y tienes que soportar que otros estén por arriba de ti. No tienes a la mujer, o no tienes a los hijos, o no tienes a la novia, o no tienes lo que no tienes, porque estás preso por seguir a un idiota que te metió en tu cabecita que provocaras un hecho delictivo. Mi hermano, la causa principal, daños al medio ambiente. Oye, pero este hombre está loco, ¿por qué va a decir eso? ¿Con qué tú recoges la basura? Si tú no tienes transporte, si tú no tienes gasolina, o tú no tienes petróleo, o tus equipos no tienen neumáticos. Entonces, la acumulación de basura es un daño al medio ambiente. La propagación de enfermedades por tirar la basura es un daño al medio ambiente. Y por lo general, un daño a la sociedad. Este pequeño análisis que he hecho ahora aquí, como medio de información, algunos que me gustaría, porque en los live míos va a ser así, era lo que yo quería traerles a ustedes. Siempre que usted vaya a hablar o a emitir un criterio sobre algo que usted no conoce, primero infórmese, investigue y luego emita un criterio o una opinión respetuosa. Pero usted no me puede acusar a mí que mi casa se está cayendo porque yo no se me permite levantar mi casa. Y como antes decía, mi casa alegre y bonita no puede estar. Porque hay detrás un poderoso, una potencia que me asfixia para que mi casa se caiga. Y se caiga mi sistema que yo había entablado en mi casa. Mis hermanos, esto hasta hoy, hasta aquí. Yo voy a seguir haciendo ahora los fines de semana y quiero que entiendan que le doy las gracias a los que quisieron que yo trajera esto como información, como a modo educativo, y es muy importante analizar, razonar y pensar antes de emitir un criterio. Y cuando se vayan a emitir criterios, mis hermanos, con respeto. Y si alguien va a debatirle un like a usted con falta de respeto, lo baja. Y no se lo permita, porque entonces usted y su like lo que queda mal. Y no cumple el objetivo por lo cual usted se preparó. Gracias a todos. Le deseo a todos muchas bendiciones, un lindo fin de semana. Que Dios me los bendiga a todos con salud y vida. Y como siempre digo, que Dios me bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Latinoamérica y que Dios bendiga a una América unida. Viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre.